Dios les bendiga a todos. Hoy se está grabando este video porque quiero hacer llegar un mensaje que el Señor me dio especialmente para pastores y en general iglesia del Señor. Primero quiero dar una lectura de la palabra del Señor que está en Ezequiel 34. Voy a leer 22 versículos y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestid de la lana, la engordada desgolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor y con presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Esta es una palabra
muy clara. Y el Señor me ha dicho que antes de dar este mensaje que cuente un poco de mi testimonio, del llamado que Él me hizo. Resulta que yo viví en el mundo hasta los 21 años. Ahí me convertí al Evangelio. Fueron 14 años de tibieza. No porque me estuviera revolcando en el pecado, sino por la mundanalidad que en este momento hay en las iglesias y que no está ya viviendo la sana doctrina. Entonces yo pensaba que como yo vivía, que aunque oraba, ayunaba, con esto, si el Señor venía, yo me iría con Él. En el 2006, a mediados de mayo, el Señor me hizo este llamado. Yo fui convertida en el año 92 al Evangelio. Y en el año 2006, a los 14 años de esta vida tibia, el Señor me hace este llamado. Y me dice, el primer llamado tuyo es a restauración de mi iglesia porque mira cómo está. Y cosas que yo veía muy normalmente, empiezo a ver que estaban mal. Principalmente en mi vida personal. El Señor me dijo 3 cosas. Si yo ya hubiera venido por mi pueblo, usted se hubiera quedado por tanta tibieza o mediocridad. 2. Si un día aparece uno de tus hijos muertos en una esquina, ¿para dónde cree que se va esa alma? Yo dije, sí, Señor, para el infierno, porque ellos se descarriaron. Y luego, lo tercero, mira mi iglesia cómo está. Y empezó a mostrarme la iglesia, no solamente donde yo asisto, sino en general el mundo. Y déjeme decirle que el Señor me muestra hasta este mismo momento que cada día su iglesia está peor. Está peor. El primer llamado que el Señor me hizo es para restauración de su iglesia. Y me dijo el Señor, la restauración de mi iglesia empieza por los pastores, por aquellos líderes. Por eso habla la palabra de pastores que se están apacentando de sí mismos y están utilizando las mismas ovejas para su bienestar. Y al pie de ellos están esas ovejas engordadas, lo que son líderes en general, donde están los ministerios y también los líderes, los cuales han convertido una iglesia en libertinaje. Déjeme decirle, querido pastor y querido hermano, ya no sea pastor, sea de la alabanza, sea maestro de escuela dominical, o llámese como se llame, que esté en la iglesia, pero que no está llevando una vida santa, el Señor va a pedir cuentas. Porque mire el título, profecía contra los pastores. En esta dice los pastores de Israel, pero hoy el Señor me hace dirigir a pastores de todo el mundo. Entonces es empezando acá por Colombia, donde yo estoy viviendo. El Señor ha dicho de juicios que ya empezaron acá en Colombia y Él empieza por su casa a pedir cuentas de ese rebaño, porque el Señor cuando me hizo este llamado me dijo, mira mi iglesia, si yo viniera en este momento no tengo que levantar, pero voy a dar un tiempo de preparación y tú hablas lo que yo te diga que hable. Ha sido difícil para mí, porque se han venido muchos en contra, entre estos los pastores, porque el Señor a los primeros que me ha mandado a hablar es a los pastores, los cuales tienen un rebaño, pero no han estado actuando con responsabilidad, dirigiendo y cuidando ese rebaño, sino que se han enseñoreado del ministerio que el Señor les ha colocado, y por conveniencia, por subir fama, por subir popularidad, por subir
en un nivel social alto, se han olvidado de lo que es la santidad, de lo que es la palabra del Señor. Y a esto es que el Señor me dice que hable, porque hay mucha mundanalidad en su iglesia y el Señor quiere una iglesia santa, la cual es la que va a levantar. El Señor me dice que diga que Él está muy a las puertas, pero que no hay una iglesia preparada, porque los pastores se han convertido en pastores inútiles, los cuales se apacientan a sí mismos y por conveniencia de dinero, por conveniencia de que las ovejas los mantengan, de que las ovejas le lleven el dinero. No estoy en contra de diezmos y ofrendas, porque eso lo dice la palabra. El Señor, cuando me hizo este llamado, me hablaba de pactos y siembras. ¿Cómo es posible que muchas ovejas tengan que endeudarse y perder hasta propiedades por ir a llevarles a ellos, cuando no se está viviendo una vida santa? ¿Acaso el Señor cobró por venir a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros? Cuando Él hizo milagros, en ese entonces Él cobraba por cada milagro o por cada oración que se hacía. Lamentablemente este evangelio barato es el que se está llevando, lleno de teologías baratas, y han dejado la presencia del Espíritu Santo, que es el que interpreta esta palabra, y han colocado mandatos de hombres. Y hoy el Señor me ha colocado a buscar la red social para hacer llegar esta palabra, porque después de que yo hablo, no tengo ninguna responsabilidad. Sé que muchos van a empezar a murmurar y a criticar lo que se está diciendo hoy. Fanatismo, legalismo, pero entonces el primero que sería fanático y legalista sería el Señor. Porque acá están sus mandatos. Yo estoy hablando de algo que está en su palabra. Y déjeme decirle que el tiempo se acorta. Y viene trato contra los pastores inicialmente y luego contra aquellos líderes, aquellas ovejas engordadas que no hacen sino alimentarse para ellos mismos, pero no miran el bienestar de los demás. Así que, pastores, el Señor hoy les dice, si no quiere ese trato que viene, y es empezando en Colombia, donde se está levantando un remanente que alaba verdaderamente al Señor, busque los mandatos del Señor. Busque la palabra del Señor antes de buscar en otras cosas para estar entreteniendo a la gente, para estar llenando los templos de gente mundana y tibia, que esos no se van con el Señor. La gente que se va con el Señor es una gente santa. Dice la palabra del Señor, sé santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Hay una iglesia tibia, la cual dice no juzguen. El único que tiene derecho a juzgar es el Señor. Pues el Señor ya dejó la palabra, es la que tiene derecho a juzgar. Es la que la va a juzgar a usted. Porque si tiene conocimiento de esta palabra y no le está aplicando, peor para usted. Porque en Apocalipsis 20:11 dice el gran trono blanco. Allí va a estar el Señor juzgando, pero ya no es para salvación. En este momento está el Señor mandando una palabra para salvación porque hay oportunidad. Pero en ese entonces, en el Apocalipsis 20:11, ya no habrá oportunidad, porque ese es el juicio del gran trono blanco. Dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego por la eternidad. Mejor preparémonos para ir un día a esas bodas del Cordero, las cuales están muy cerca, porque cuando sea levantada la iglesia, que es pronto, vamos a las bodas del Cordero. Pero es el que sea templo del Espíritu Santo. ¿A dónde está el Espíritu Santo en este momento? ¿De verdad es templo del Espíritu Santo?
o es templo de una serie de vanidades del mundo. Hoy el Señor está preguntando, ¿dónde me tienes? ¿Me tienes en primer lugar en tu mente? ¿Me tienes en primer lugar en tu corazón? ¿Me tienes en primer lugar en tu alma? ¿Me estás adorando con todas tus fuerzas o me está sacando a un lado y quiere que yo vaya y lo llene de muchas cosas cuando ni siquiera me buscas en santidad? Ya empezó mi trato, dice el Señor. Y a aquel que esté en ese trato le estoy dando oportunidad, dice el Señor, para que se arrepienta y no tenga que pasar esos momentos con el anticristo. Porque hay del que se quede del rapto de la iglesia, hay del que se quede de ese día glorioso de la venida del Señor. En este momento hay oportunidad, pero cuando venga el Señor por su iglesia y que sean levantados, sea levantada la iglesia, queda un gobierno del anticristo, el cual tendrán que pasar con muchos lamentos si quieren pasar, no ser marcados por la marca de la bestia, pero será con mucho sacrificio. Querido hermano y hermana, ya sea la posición que esté, tenga en cuenta esta reflexión, esta palabra que el Señor está mandando hoy antes de que sea demasiado tarde. Porque el Señor no tarda su venida, como muchos lo tienen por tardanza, sino que está siendo paciente para que muchos procedan al arrepentimiento verdadero. ¿Ha dejado su primer amor? Doble rodilla, arrepiéntase, diga: Señor, ¿qué he hecho con ese ministerio que me han dado? Con ese ministerio de pastor, con ese ministerio al cual me ha colocado a llevar, a guiar, a cuidar un rebaño de ovejas, no de cabritos, porque el pastor es pastor de ovejas, no de cabritos. Y déjeme decirle que acá dice la palabra, que él en este momento va a juzgar a estos pastores, va a juzgar entre pastor y pastor, entre oveja y oveja. Y déjeme decirle que en este momento el Señor me dice que diga que quien empieza a pastorear directamente, porque no hay un pastor que no se haya descarriado y que esté llevando verdaderamente la palabra tal como es, sino por ganancias deshonestas. Entonces que él está pastoreando en este momento directamente. Y hay de aquel pastor que no atienda su llamado. Y eso es empezando para Colombia, pero también para todo el mundo. Así que, miren, de dónde los levantó el Señor. No seamos egoístas. No seamos esas personas que quieren su propio beneficio. Pero ¿qué hablo de beneficio de acá este mundo? Porque hay de esos pastores, si no se arrepienten y llevan un evangelio tal como es. Un evangelio el cual de verdad es para llevar a la gente al reino de los cielos. No a vanidades de este mundo, ni a prosperidades de este mundo. Lo que el Señor vino, cuando vino a la cruz del Calvario, fue a levantar un reino para los cielos, no un reino acá en este mundo. Así que si está reinando con ese ministerio que el Señor le ha colocado, bájese de esa corona y empiece a mirar al Rey de Reyes, Señor de señores, que Él fue el que venció. Y si venciere, así como venció el Señor, nos sentaremos junto con Él en su trono, dice la palabra. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Recuerde, esta es una palabra directamente que el Señor me dio para dársela a cada uno. Después no vayan a decir, no sabía,
porque hoy el Señor está anunciando. Hay muchos, vuelvo y digo, que se me han colocado en contra. Este respaldo lo he tenido directamente del Señor con este ministerio que levantó en el 2006 como profeta evangelista. No he tenido ningún respaldo de pastores ni de nadie de este mundo, únicamente del Señor. Y si llevo ya 12 años luchando, aún en contra de los mismos pastores y la misma iglesia con este ministerio, y todavía estoy en pie, es porque el Señor me ha sustentado y me seguirá sustentando. ¿Pero por qué me ha sustentado? Porque quiere que pasemos a ese verdadero arrepentimiento. Que no esperemos a que sea demasiado tarde. Escuchemos la voz de Dios. No seamos duros de corazón. Y empecemos a pedirle al Señor que nos hable directamente. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso vino el Señor Jesucristo a restaurar esa comunión con el Señor. ¿Verdaderamente tienes esa comunión con el Señor? ¿Verdaderamente eres templo del Espíritu Santo? Porque dos señores no pueden manejar nuestra vida. O la maneja el uno o la maneja el otro. ¿Quién está manejando tu vida? Entonces, coloquemos cuidado, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Y lo que dice en esta palabra, el Señor me dijo que lo dijera, para que después no van a decir: no lo sabía. No lo sabía. Y está en contra de aquellos pastores que se han enriquecido con el dinero de las ovejas y que están malgastando aún ese dinero en vanidades de este mundo. Es un pastor aquel que es recasado y que está en adulterio aún allí, llevando la palabra del Señor. Dice la palabra en Judas que hagamos contienda contra aquellos que están llevando mal la palabra. Y eso es lo que el Señor quiere en este momento, que seamos celosos de esta palabra, que no dejemos que se distorsione por ninguna manera. ¿Acaso es un buen pastor aquel que predica de vanidades? ¿Acaso es un buen pastor aquel que permite el pecado en los altares, fornicación, adulterios, mentira, idolatrías? ¿Acaso es pastor aquel que permite aún en los altares mismos títeres dramatizados? ¿Acaso el Espíritu Santo le quedó grande de convencernos con esta palabra? Y necesitamos adornar la palabra para que muchos lleguen. Déjeme decirle que para mí, desde el año 2006, el todo y en todo tiempo, es el Señor a través de su Santo Espíritu, quien me ha sustentado en todas las áreas. Así a muchos no les haya gustado este ministerio, pero el Señor me ha sustentado. Y lo único que le puedo decir es que me seguirá sustentando mientras yo esté firme con Él, mientras que esté buscando los caminos, ese camino angosto. Porque muchos no han dejado ese camino ancho y sin embargo quieren la bendición del Señor. Para esperar esa bendición del Señor tenemos que empezar a tomar el camino angosto. En dos caminos no podemos andar, porque somos uno o somos el otro. Y en ese camino angosto no entramos con nada de lo que traemos del camino ancho. Así que, queridos hermanos, si queremos ir un día a encontrarnos en esa venida gloriosa del Señor, piénselo. Qué hermoso es pensar en ese momento, no pensar en este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos.
pero quien permanece y eternamente es el Señor en nuestras vidas. El querer estar junto con Él eternamente y para siempre. Así que empecemos de verdad a llevar esta palabra como debe de ser, no como nosotros queramos, porque hoy en día la teología ha distorsionado esta palabra. Aunque la teología lleva la misma palabra, pero la han distorsionado con pensamientos y opiniones de hombre. No han aceptado la guía del Espíritu Santo, la cual interpreta esta palabra, y la está interpretando hombres, pecadores, los cuales no llevan para ningún lado una iglesia, o sí le puedo decir, para el infierno, porque hay dos caminos, cielo e infierno. ¿En qué camino está su vida? En Deuteronomio 30 lo dice la palabra. Te he puesto delante de ti el camino de bendición y maldición. Escoge para que seas salvo tú y tu descendencia. Así que pensemos bien, ¿qué camino estamos tomando? Porque este es un llamado muy directamente del Señor. Yo no me lo estoy inventando, ni estoy acá para tomar fama, no me interesa eso. El Señor me dijo, utiliza la red social para hacer llegar mi mensaje a todos los que lo quieran escuchar, y si en medio de ese trato que viene se quieren arrepentir, yo estoy esperándolos con los brazos abiertos. De lo contrario, ya salgo de responsabilidad. Así que, hermanos, reflexionemos. Hagamos un autoexamen. ¿Qué está pasando con nuestras vidas? ¿De verdad vamos por el camino que es? Dios les bendiga a todos.